Tal, queridos hermanos? Muy buen día. Pues ya estamos a domingo 15 de junio, en el que estamos celebrando una solemnidad importante también. La semana pasada la solemnidad era la Ascensión del Señor. Hoy la solemnidad es la Santísima Trinidad. Y todo esto juntándonos porque el jueves tendremos otra muy importante que es el cuerpo de Cristo, Corpus Christi, en misa de precepto obligatorio el próximo jueves. Pero hoy nos centramos en la Santísima Trinidad. Bienvenidos a este su rincón del diácono, donde vamos a meditar, a tratar, porque no vamos a poder entender claramente lo que es la Trinidad, eso ya lo sabemos, pero vamos a meditar qué es lo que nos dice estas lecturas. Pero entre paréntesis, un abrazo y una felicitación para todos los padres de todo el mundo. No sé en qué otras partes se celebre, pero aquí en México hoy se celebra el Día del Padre. La misa será celebrada en especial por todos los papás. Los vivos, los que tienen todo a su papá vivo, disfrútenlo, convivan con él. Los que ya nuestro Padre está en la gloria del cielo, pues también seguir teniendo ese contacto con él. Un abrazo y felicidades a todos los padres de familia. La primera lectura de hoy es del libro de los Proverbios, capítulo 8, versículos 22 a 31. Fíjense, las tres lecturas hablan de la Trinidad de alguna manera. Por eso es bien importante la fiesta del día de hoy. La primera lectura nos habla de la Trinidad. Parecería, si nosotros lo vemos, el protagonista de la lectura es la sabiduría. Pero esto dice la sabiduría de Dios: el Señor me poseía desde el principio, antes de que sus obras más antiguas. Dice, antes quedé establecido en la eternidad, desde el principio, antes de que la tierra existiera, antes de que existieran los abismos, antes de que rebotaran los manantiales de las aguas, fui concebida. Y viene hablando de todas las partes de la creación del universo, y en todas dice que antes de todo estaba Él. Y se acuerdan lo que dice San Juan en el prólogo: en el principio existía la palabra estaba con Dios y la palabra estaba orientada a Dios. O sea, está hablando, podríamos inferir que aquí la sabiduría es Cristo personificado. Él es el que estaba ya desde el principio de los tiempos. Pero dice, estaba junto a él como arquitecto de sus obras. O sea, está hablando del Padre y del Hijo. Pero a la vez, cuando está hablando de las aguas, recuerden que en el Génesis dice el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. O sea, realmente creo que aquí está inmersa la Santísima Trinidad, siendo la sabiduría, porque a final de cuentas las acciones de uno son acciones de las tres, y Dios tiene sabiduría. El Espíritu Santo nos guía con su sabiduría, y Cristo es la sabiduría encarnada. Vamos a ir paso a paso. En la segunda lectura de San Pablo a los Romanos, es el capítulo 5, versículos del 1 al 5. Aquí nos habla, también parecería en primera instancia que el personaje principal es Cristo, pero Cristo que nos habla de la salvación, de la paz, de la fe, de la gracia y de la esperanza. 5 cosas que vienen inmersas con Jesucristo por mediación de Él, y todo eso para darle gloria a Dios. Dice, hemos sido justificados por la fe. Acuérdense que en términos bíblicos, la justificación, no solamente se refiere a la equidad, al darle a quien lo que le corresponda, sino habla de la santidad. Por eso dice, hemos sido justificados por la fe, quiere decir también hemos sido salvados por la fe. Dice, mantengámonos en paz con Dios por mediación de nuestro Señor Jesucristo. O sea, aquí está hablando, fíjense, ahí están el Padre y el Hijo. Por Él hemos obtenido la fe, la entrada al mundo de la gracia en la cual nos encontramos. Por Él podemos gloriarnos de tener la esperanza de participar en la gloria de Dios. Se fijan, en este párrafo está todo. Está la paz, está la gloria, la gracia, la salvación y la esperanza. Pero no faltan los sufrimientos. Eso ya lo habíamos visto en días pasados. Pablo decía, la tribulación, nos podrán apresurar, nos podrán golpear, nos podrán maltratar, pero no nos desesperanzamos, no perdemos la esperanza, y estaremos derribados, pero no vencidos. Hoy nos dice, más aún nos gloriamos hasta de los sufrimientos, fíjense. Pues sabemos que el sufrimiento, fíjense cómo va esta seguidilla, está muy hermosa. El sufrimiento engendra la esperanza, la paciencia engendra la virtud sólida engendra la esperanza, y la esperanza no defrauda,
porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. O sea, se fijan cómo también aquí está hablando de ese Padre que a través de la mediación de Jesucristo nos ha unido a nosotros, y a través del amor que el Espíritu Santo ha traído en nuestros corazones, fortalece con todos estos dones que hemos hablado. Y el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículos del 12 al 15. Dice, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído, y les anunciará las cosas que van a suceder. Dice, Él me glorificará, porque primero recibió de mí lo que les vaya comunicando. Fíjense cómo la igualdad. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Se fijan, ahí está inmersa la Santísima Trinidad, que siempre está con nosotros. Porque fíjense, dice aquí, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo. O sea, nosotros desde el bautismo tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón. Pero en el Apocalipsis dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Si me abres, mi Padre y yo entraremos y haremos en él nuestra morada. O sea, nosotros los católicos tenemos esa opción de tener no solamente el Espíritu Santo en nuestro corazón, sino tener la Santísima Trinidad en nuestro corazón. 3 personas, un solo Dios. Hemos visto, recuerdo que tanto el padre Juan José Martínez Segovia, que le mando un saludo, como he escuchado a otros sacerdotes que a lo mejor tuvieron el mismo formador, nos decía que en el seminario, cuando hablaban de la Trinidad, el maestro les empezaba a poner ahí todo en el pizarrón. Dios Padre, Creador, Dios Hijo, Redentor, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Consolador y Santificador, pero los 3 uno, son 3 personas muy diferentes, por eso uno solo. Y empezaba a llenar todo el pizarrón y luego al final les decía, ¿entendieron? Y cuando decían sí, borraba todo y decía no. A ver, y empezaba otra vez, ¿entendieron? Sí, borraba todo hasta que al final le decían, no entendimos. Vaya hombre, decía, por fin. Es que no es posible entender la Trinidad con el razonamiento. No podemos pensar, porque es muy diferente que les diga, yo soy padre de familia, soy diácono, soy esposo, pero soy uno solo, a pesar de que tenga esos 3 roles diferentes. Soy la misma persona. Pero aquí sí, los demás es solamente un rol. Y en la Trinidad no es un rol, son 3 personas diferentes. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. O sea, ahí está hablando, y por eso también entre paréntesis cuando rezamos el rosario que decimos gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, no es correcto mencionarlo así porque sería como si son 3 glorias diferentes para cada uno de ellos. Y en el credo decimos que reciben una misma adoración y gloria. Lo correcto es decir gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, porque es la misma gloria. Es muy difícil, por más que nos esforcemos, es conocidísima la historia de San Agustín, que dice que estaba, o soñó, no sé si era un sueño o una visión, que estaba en la playa y que veía como un niño hacía un hoyo en la arena y luego iba y traía agua del mar y la ponía en el hoyo. Iba por más agua y lo ponía en el hoyo. Y él, cuando soñó eso, estaba meditando en la Trinidad. Y entonces dice que va y le pregunta al niño, ¿qué estás haciendo? No, pues estoy sacando el agua del océano para meterla en este pozo. Y le dice San Agustín, es imposible que trates, no cabe todo el océano en ese pequeño hoyo. Y le dice el niño, pues así de imposible es que quepa todo el conocimiento de la Santísima Trinidad en tu mente. No cabe, es algo que nos sobrepasa. Pero es algo que por fe lo tenemos que entender. Que el Padre, nosotros para estudiarlo, cada uno sí le asignamos un rol. El Padre es el que creó, el Hijo es el que vino a dar la vida, el que nos redimió, y el Espíritu Santo es el que vino a formar la iglesia, el Consolador, el Santificador. Pero ya lo hemos dicho, las acciones de una son las acciones de los 3. Entonces, a lo mejor está muy difícil hoy las escrituras que nos tocaron hoy, las lecturas, por el tema, que es muy difícil de entender. La primera lectura lo resumo en eso, que habla de la sabiduría que ya existía desde antes de la creación del mundo, que ya existía con el Padre, pero que ya existía con el Hijo, y que era
el Señor Jesús, que luego se encarnó. Por eso, pues, gracias a la encarnación del Hijo de Dios, conocemos la Trinidad. Antes de eso, en el Antiguo Testamento, de repente hablaban del Espíritu de Dios y hablaban del Mesías que iba a venir, pero como entidades diferentes y no tenían claro. Cuando el ángel le dijo a María, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra, pues ella seguramente no entendía de qué se trataba, no conocían el Espíritu Santo. Y al Mesías era algo prometido en el futuro, que no sabían cómo iba a ser. Entonces la encarnación, el misterio de la encarnación del Hijo de Dios, es el que nos hizo posible ver después la Trinidad. Él dice, el Padre y yo somos uno, y el Espíritu Santo que mi Padre les va a enviar, les va a dar de lo mío, porque lo que mío es de Él y lo de Él es mío. O sea, es un poquito jugar con un trabalenguas, pero porque es muy difícil explicarlo, mis hermanos. Yo los invito a que vuelvan a leer las Escrituras, a que escuchen otras versiones. Habrá otras personas que lo puedan explicar mejor que yo, pero lo que sí es que no es, tenemos que descartar que son diferentes personas totalmente, que no pueden formar una unidad, y que el Dios del Antiguo Testamento pues era el Padre, y que es vengativo, y que es el Dios del Antiguo Testamento también era el Dios misericordioso, y Jesucristo viene a enseñarnos ese rostro misericordioso del Padre, y que el Espíritu Santo, por eso dice, tengo muchas todavía cosas que decirles, pero no las van a entender. Por eso el magisterio de la Iglesia nos ha ido revelando a través de los años cosas, interpretaciones que antes no se tenían. Por ejemplo, lo del suicidio, que antes un suicida no se le celebraban misas y no se le enterraban en el cementerio porque decían, esa persona se fue al infierno. Nos han clarificado que no, porque no sabemos el último diálogo de Dios con ellos. Solamente Dios decide quién entra al cielo y quién no. Nosotros como iglesia no lo podemos determinar. Por eso ahora se acepta ofrecer misas por ellos para que encuentren el perdón. Antes se hablaba del limbo, que las almas que no se bautizaban, los niños que nacían sin bautizo, que morían sin bautizo, se iban en el limbo porque no podían entrar al cielo. Ya sabemos que el limbo no existe. O sea, se fijan, es muy difícil, todas las cosas no caben en nuestra mente, y con los años se van a ir interpretando nuevas cosas, porque la sabiduría de Dios es infinita, no nos cabe en nuestra mente. Nos explotaría la mente si Dios nos metiera la sabiduría toda llena. Por eso tenemos que pedir la iluminación del Espíritu Santo para que nos ilumine el entendimiento, porque dice Jesús, Él les vendrá a recordar lo que yo les he enseñado, y Él los guiará por el camino que yo les he marcado. Entonces, caminando de la mano del Padre, bajo la guía del Espíritu Santo y la protección amorosa del Señor Jesucristo, seguiremos caminando hasta que estemos frente a ellos en el reino de los cielos, donde ahí se develará todo y tendremos una comprensión completa de todo esto. Mientras, pues vamos a seguir intentándolo, mis hermanos, ustedes y yo, conocer todos los misterios tan hermosos de nuestra fe, sobre todo en este caso la Trinidad. Ya el jueves estaremos meditando sobre el cuerpo de Cristo. Un abrazo a todos los padres de familia, convivan con ellos, sus hijos, ámenlos, respétenlos y denle hoy el trato que él se merece. Los papás nos sacrificamos mucho por los hijos y a veces recibimos incomprensión, pero así es, Dios nos ha dado ese rol y lo tenemos que asumir con mucho amor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Recuerda, Dios te ama y quiere que seas feliz.